día. Buenas noches. Bienvenidos todos. Lo bueno del frío es que preserva, la verdad, bien. Eh, Vamos a ir a Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 28. Pero antes, eh, ¿por qué será que todo ser humano eh, quiere tener casa? Yo no he visto al primero que no quiera tener una casa. ¿Por qué será? ¿De dónde sacan eso? Primera de Crónicas 21, 28. Y eso es bien raro, muy raro, realmente es algo muy bueno. Viendo David, que Jehová le había oído en la era de Onán, Jeuseo, ofreció sacrificio a David. Pues voy a poner en contexto. David quería, David había hecho un censo en Israel, eh, pero uno ve que todo había sido dirigido por Dios aún cuando Dios no lo había mandado a hacer censo. Y él tenía que hacer ese censo porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo, entonces Dios quería juzgar a ese pueblo. Y la única forma de juzgarlo era a través de que hacer el censo, y como estaba prohibido, entonces ahora un- hay una justificación para matar un poco de gente. Y David estaba muy asustado porque como había hecho el censo y ahora el ángel de Jehová dice que había desenvainado su espada para matar a un montón de gente en Israel. Entonces David estaba muy asustado y el templo que habían traído, o sea, el tabernáculo que habían traído a través del desierto y que lo pusieron en- cuando entraron a la tierra prometida buscaron un lugar en Silo, lo pusieron allá y, y parece que eso lo olvidaron y simplemente lo dejaron allá, lo armaron y ahí quedó el templo. Y ya se dedicaron cada uno a sus tierras, porque como cada quien ya tenía su casa, entonces ya no había necesidad de templo. Y viene el juicio de Dios sobre ellos. Y entonces David estaba muy asustado y dice, no, eh, ¿qué sabía David? ¿Cómo se calmaba la ira de Dios? Un sacrificio. Con un sacrificio. Entonces él dijo, tocó hacer un sacrificio para calmar la ira de Dios. Y entonces fue este momento. Dice, viendo David que Jehová le había oído en el área de Onán, se ofreció sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en un lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado y a causa de la espada del ángel. David no quiso ni siquiera acercarse al templo porque sabía que la ira de Dios estaba sobre el pueblo, porque él había hecho el censo, porque Dios le había dicho que no hiciera censo, pero dice que Satanás le incitó para que hiciera el censo. Entonces, bueno, continuamos. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para el plato. Entonces ya David empieza a pensar en que hay que construir una casa para el nombre de Dios. Y aquí viene algo bonito, versículo 2, dice,
Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen en piedra para edificar la casa de Dios. Vamos a mirar. Empezamos mirando que el pueblo de Israel, ellos hacían como que a un lado de los extranjeros, pero aquí David los manda a convocar. ¿Eso qué quiere decir? Que para los extranjeros también estaba la bonita oportunidad de participar en la obra de Dios, que es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos extranjeros y advenedizos y Dios nos trajo a participar en su obra. Es muy bonito, realmente es, yo veía esto y decía, qué cosa tan hermosa. Y bueno, entonces, eh, sigue la situación. Versículo 3. Dice, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenca, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. ¿De qué nos está hablando eso acá? ¿Por qué no dice qué era lo que David como el padre quería habitar en una casa? ¿Recuerdan allá en el principio cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de los hombres? Y, y pues la tierra no se veía, no había dónde habitar. O sea que el propósito de Dios siempre ha sido habitar en una casa. Él siempre ha querido habitar en una casa. Y cuando miramos en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 5. ¿Sabe contar? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, ¿qué tipo de casa es el que Dios, en la cual Dios quería morar? Era una casa de madera, de todo esto que preparó David, de mucho hierro, de mucho cedro, de oro, cubierta de oro. Era ahí donde Dios quería morar. O sea que él desde el principio, el Espíritu de Dios ha estado buscando por todas partes un lugar para morar. Es una casa. Claro, la casa física, ¿eso de qué nos hablaba? De la necesidad que había de que el Espíritu de Dios iba a morar en una casa, en una persona. Y bueno, cuando llegamos y Dios construye, o bueno, crea a Adán y a Eva, los ensambla, porque dice que los entretejió, él puso su espíritu ahí en ellos.
Pero resulta que cuando Adán tomó la desafortunada eh, decisión de irse en contra de Dios, el Espíritu Santo tuvo que salir de él y otra vez quedó sin habitación. Y luego sigue el proceso, entonces él ahora quiere venir a morar en medio del pueblo y manda a construir una casa, pero en una arca, entonces ahí tampoco podía vivir el Espíritu Santo porque él simplemente venía de vez en cuando y posaba ahí y ya, y les hablaba lo que tenía que hablarles y ya, y se iban. No había dónde. Entonces hubo que esperar hasta que viniera Cristo, porque en Cristo sí moraba totalmente el Espíritu Santo. Y como Cristo no pecó, de hecho él no podía pecar, entonces, eh, digamos que, pues estaban todas las opciones ahí porque dice que fue tentado en todo, pero no podía pecar. Entonces, el Espíritu Santo quedó morando eternamente en él. Al Cristo morir, de irse, dice, yo les voy a enviar un consolador. Entonces, ese mismo Espíritu ya tiene donde morar, pero ahora también está buscando personas donde, y es solamente los tenemos. Entonces, vamos a seguir mirando. Dice, versículo 6, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 6. Dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Miremos cuántos 19. 22:6. ¿Cuántos 19? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí dice que Salomón iba a construir el templo, pero realmente este Salomón, ¿de quién es que está hablando? Este Jesucristo. Porque dice que a su tierna edad, y pues Salomón no era que fuera tan tierno, ¿no? De tierno no tenía mucho. Eh, y le manda a construir. El único tierno realmente es el Señor Jesucristo. Y luego le dice que le manda a construir casa. Seguimos leyendo. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová. Mire que esto es muy importante, porque David no está diciendo, yo voy a construirle un templo a Jehová. Él tenía claro que Dios no mora en templos hechos de manos. Dice al nombre de Jehová, que es diferente. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Interesante que eso de tener casa es algo que viene de Dios mismo, pero no tiene que ver con una casa física, tiene que ver con un lugar donde Dios quiere morar y realmente es en nosotros, en cada uno. Y eso es lo que me parece bonito. Ese varón de paz, miremos Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto está apuntando hacia una persona en la cual iba a morar el Espíritu Santo en su totalidad. Pero como él
eh, murió y subió, entonces Él ahora pudo repartir su espíritu para que viniera a morar en cada uno de nosotros. No que a cada uno le dé un pedacito de espíritu, no, sino que es que la plenitud de Cristo está morando en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso, realmente es que Él nos manda a hablar de Él. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está en nosotros, ahora también quiere ir a morar en nosotros, en los que no conocen. Ese es el propósito. Por eso el deseo, por eso las ganas de hablarle a la gente de Cristo es por eso. Porque ese espíritu que está en nosotros también quiere ir a morar en otras personas. Versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y sea prosperado y edifique casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Ahora, ¿cómo es esa casa que se va a construir? O más bien, que Cristo está construyendo. Miremos Mateo 10:13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Muy bien, este momento es donde Jesús le está mandando a los discípulos a ir a predicar. Pero lo que quiero que miremos acá es qué hace que una casa sea digna de la presencia de Dios. O qué hace que una casa sea digna de que hablen de Dios. La presencia de Dios. Por eso es que Él está buscando personas en las cuales morar para hacerlas dignas de escuchar su palabra. Eso me parece muy bonito, porque es el propósito de Dios buscando personas que sean dignas de escuchar su palabra. Yo me siento privilegiado, pero porque es que no con todo el mundo está haciendo Dios eso. Eh, Mateo 21:13. A ver, ¿cuál es el tipo de casa que Cristo está construyendo en cada uno? Porque eso, o sea, son muchas casitas, pero en todas está haciendo exactamente lo mismo, que es lo que está haciendo. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho prueba de ladrones. Pero, ¿cuál es el propósito de esa casa? Una casa de oración. Esa es la casa que Dios está construyendo en cada uno de nosotros. Una casa de oración. Una casa que es digna de la presencia de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo participa uno en esa casa? Solamente naciendo en amor. No hay otra cosa. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos y no puede entrar al reino de los cielos. Me parece muy bonito que Dios está como que, o sea, suena raro, pero es verdad. Dios está buscando detrás de nosotros para alcanzarnos, para que seamos esa casa de oración. Buscándonos cada día. Por eso la parábola de la oveja perdida, dice, deja las 99 ahí y se va tras una. Y todos los días Dios está haciendo con nosotros eso. Y uno antes como que quieres alejarse un poco, que no me alcance. Pero el propósito de Dios es que cada día nos está buscando. Él nos está buscando. Nosotros no nos buscamos a Él. Es una mentira. No, yo voy a buscar a Dios. No, no puede. Así quieran nosotros. Dios nos está buscando cada día para construirnos en esa casa de oración.
porque Él quiere de verdad que su nombre sea ahí exaltado. Y por eso es que esa casa que Él quiere construir es para poner su nombre, para que la gente vea que Él se parece a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Por eso cada día nos llama, por eso cada día nos, nos, eh, nos busca, porque el propósito es que nuestro corazón, después de haber sido pasado un corazón de piedra, un corazón de carne, ahí ahora sí está la presencia de Dios y ahora sí Dios puede ser glorificado. Eso es lo que Él quiere. Por eso allá desde el principio está buscando personas dignas. Y de verdad eso suena como raro, pero es bonito. Saber que somos dignos de la presencia de Dios. Pues no es por nosotros, o por Él. Ahora Él nos hizo dignos. Ya podemos disfrutar de esa casa de oración, porque nos puso en esa casa. O sea que la casa física que nosotros buscamos acá no era esa el propósito. El propósito era que Dios sí está interesado en una casa para vivir, pero es en nosotros mismos. Entonces, David hace todos los preparativos para la construcción del templo. Jesús también vino y nació bajo la ley, caminó todo el tiempo bajo la ley, haciendo los preparativos para ese templo, para que ellos lo destruyeran y él poderlo levantar. O sea que la destrucción de este templo de David y la destrucción del templo de Salomón y la destrucción de los diferentes templos que han habido, los dos templos que han habido, dos o tres, eso realmente implicaba la destrucción que había del cuerpo de Jesús, que él también tenía que ser destruido. O sea, toda la escritura habla de él, todo habla de él. Claro, nosotros decimos, no, eso está muy alegorizado. No, es que la misma Biblia dice que la ley, los profetas y los salmos hablan de todo esto. Es un proceso en el cual Dios ha llevado a la humanidad para que Él desea, Él quiere vivir en las personas. Así como vivía ya en Adán y su esposa, así Él quiere seguir viviendo. Y para eso hubo la destrucción de los templos físicos y la destrucción del templo de Cristo, que le desfiguraron su cuerpo, para poder que fuera posible ahora sí venir Él a vivir en los cuerpos, ya perdonados todos. Claro, pues el que recibe el perdón, el que no, pues. Buenos días para todos. Buenos días. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido bajo circunstancias de dificultad, ¿cierto? Sufriendo bajo las pruebas. Cuando estamos pasando por estas diferentes circunstancias, muchas veces nos dejamos llevar de la angustia, de la preocupación, de muchas cosas que se imaginan y que nos llegan en el momento y nos dejamos muchas veces llevar de eso. Vamos, por favor, quiero que nos acompañen al libro de Santiago, primera de Santiago. Santiago 1, perdón, Santiago 1. Quiero compartir con ustedes un pequeño video. Una mujer caminaba con su hijo hacia su casa después de un duro día.
La mujer iba molesta y decepcionada por algunos problemas que estaba teniendo, y hacía mucho tiempo había perdido la fe en Dios. Por eso, cuando vio a un hombre en la acera hablando de Dios con los transeúntes, no perdió la oportunidad de desquitarse con él. El hombre estaba diciendo: Dios te ama, habla con él y te escuchará. Ábrele tu corazón. La mujer se acercó y le gritó enojada: Cállate, no sabes nada. Dios no existe. No le mientas a los demás. El hombre se sintió avergonzado, pero aún así ignoró los gritos de la mujer y siguió animando a los demás a buscar a Dios en sus corazones. Dios los ama, abran su corazón a él. La mujer cada vez se enfurecía más. Continuaron un rato así. El hombre la ignoraba y ella le gritaba para hacerlo callar. Las personas presentes observaban atónitos la escena y admiraban la paciencia del hombre, hasta que el hijo de la mujer, que observaba preocupado a su madre, interrumpió la discusión diciendo: Mamá, ya no pelees con él. Él tiene razón. Dios te ama. La mujer cayó de rodillas al suelo y lloró ocultando su rostro. El hombre, a pesar de lo hostil que había sido la mujer, se acercó a ella y le preguntó preocupado si estaba bien. Mi hijo acaba de hablar. ¿Lo escuchaste? Los presentes no entendían la reacción de la mujer. El hombre le dijo: Sí, lo escuché. La mujer lo interrumpió: Mi hijo era mudo y acaba de hablar por primera vez. No importan las pruebas que estés enfrentando en tu vida. Nunca dejes de confiar en Dios. Recuerda que eres su hijo y te ama. Santiago 1, versículos del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo, cómo es nuestra participación o cómo es nuestra reacción en diversas pruebas que pasamos en la vida? En esas pruebas que puede ser que nos ponga el Señor. Todos los pacientes. Así es. Como decía al principio, uno se deja llevar por la angustia, las circunstancias, y como que uno sobrelleva eso más allá, ¿sí? Sea la circunstancia que sea. Entonces, dice que tenemos que tener gozo, tenemos que tener su gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ¿hasta dónde nuestra paciencia o nuestra creencia, más bien, de nuestra fe puede llegar a producirnos esa paciencia o esa tranquilidad o ese gozo? ¿Será que esa es lo suficientemente fiel y leal como o profunda para encontrar ese gozo? Porque yo puedo decir, yo ahorita estoy acá dando una enseñanza o escuchando una enseñanza, pero si se me presenta alguna circunstancia de dificultad, a mí se me olvida esto y yo me angustio y me pierdo la cabalidad, pierdo muchas cosas. El Señor
nos ha puesto a prueba muchas veces y en diferentes circunstancias para probar nuestra fe. Pero también nos damos cuenta en esas pruebas de dificultad que Él tiene el control de todo. En los personajes de la Biblia, nómbrenme personas o personajes que no dudaron de la fe de Dios. No sea tramposo, pastor, perdón. Y aún así Cristo también en el momento más difícil dijo el Padre, he pedido que pases esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es Y en correcto. ese momento de él enfrentar la adversidad que venía adelante, él lo que estaba haciendo era contemplar ya todo lo que iba a pasar y dijo, no lo quiero hacer, pero que se haga lo que tú quieres. Que sea su voluntad, así es. Y bajo esas circunstancias nunca perdieron la fe. Por ejemplo, Pablo. Pablo estuvo en la cárcel y sufrió mucho, ¿cierto? Job lo tuvo todo. Fue un hombre muy rico, muy adinerado y tentado, pero nunca perdió la fe. Y pues ni decir del padre de la fe, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener gozo y tranquilidad, paciencia en las pruebas que el Señor nos ponga. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. ¿Será que la obra del Señor en algún momento queda incompleta? No. La obra del Señor nunca queda a medias. Y aunque muchas veces esa obra no es la que nosotros esperamos o queremos a nuestra voluntad, como siempre, eh, anhelamos que esa prueba de dificultad pase pronto. Pero tenemos que tener la paciencia, la cabalidad y el gozo para saber enfrentar esos problemas, porque muchas veces nosotros, en medio de la angustia, de esa tribulación que pasamos, en vez um, de mirar las cosas como deben de ser, nos equivocamos, hasta peleamos con nuestros seres queridos, cometemos errores. Entonces, no somos cabales en ese sentido. Tenemos que ser perfectos en la obra del Señor, en su voluntad. A pesar de mis situaciones, a pesar de mi situación, mis decisiones tienen que ser centradas y conscientes. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros estamos en esas pruebas de dificultad, ejemplo, si yo me quedé sin trabajo, se me vino el arriendo, se me vino, qué sé yo, los servicios, no tengo mercado, se me perdió un ser querido, mi esposa, mi hijo, bueno, diferentes circunstancias. ¿Qué debería pedir yo? Ejemplo, si, si el hermano Orlando se queda sin trabajo, ¿qué le pide al Señor? Y si hay sí sabiduría para conseguir sabiduría. Es correcto, pero muchas veces nosotros, dependiendo de la situación,
Si es una situación económica y tengo que pagar, como decía antes, el arriendo, muchas cosas, uno pide es al Señor esa provisión, ¿cierto? Señor, dame la provisión para el trabajo, para mis gastos, dame un trabajo. Si tengo un familiar en el hospital, Señor, dale salud, devolvérmelo a mi casa. Bueno, diferentes tipos de circunstancias. Pero nosotros deberíamos pedir es por la sabiduría, por esa paciencia, para saber afrontar esas circunstancias. Versi- Sí, señor. Y es que cuando uno se encuentra en una dificultad, uno piensa en la inmediatez de solucionar eso, Sí. O sea, lo más El afán. tiempo posible de solucionar. Entonces uno pide el dinero. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que el dinero se acaba, pero la sabiduría no. Como dice ahí, es abundante, es plena, no se acaba. Así es. Yo pienso que nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de sufrir porque cuando uno enfrenta ese tipo de cosas, uno lo que no quiere es sufrir, ¿sí? O uno no quiere atravesar esa situación. Por eso uno quiere esa inmediatez. Y a partir de eso es que obviamente no se nota la paciencia, porque es que es eso, es esa, nosotros no queremos sufrir, o sea, no queremos atravesar por esas situaciones. Cuando nos vemos a eso, ¿qué queremos? Salir, o sea, no, por cualquier lado, pero no enfrentarla, no hacerla. Exacto. Y creo que el ser humano tiene eso, o sea, trata de evadir esa prueba o esa dificultad precisamente porque uno no quiere sufrir. O sea, creo que uno lo que menos quiere es sufrir. Pero Dios nos enseña que a través de esas pruebas es que puede uno aprender y tener el carácter para poder realizar. Creo que es por eso. La misma impaciencia de uno, tratando de solucionar ya. Pero pida con fe, no dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Y eso lo observamos. Exacto. Siempre la duda misma. Claro. Bueno, las dudas ahí. Exacto. Muchas veces uno comete el gran error hasta de poner en la balanza la fe. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, versículos 6 al 8. Sí, capítulo 1, del 6 al 8. Razón que veía pasar como más alto. Sí. Dice la palabra. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí él está afirmando, no está diciendo de pronto, quizás. Sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué Dios pone a prueba nuestra fe? Para que salga a la luz lo que son. Pero también dice que, bueno, porque lo más valioso que Dios nos ha dado es lo más hermoso que el oro, dice la palabra. Pero el oro se funde con el fuego.
¿Y será que nuestra fe también se va, se desvanece o se acaba? Con el oro se puede hacer muchas cosas muy bonitas, joyas, anillos, pero nuestra fe va mucho más allá. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros cómo podemos, o yo cómo puedo creer, amar a alguien que no. Ustedes se acuerdan de pronto cuando eh, en la época de la conquista, con nuestras esposas, estaba que la rosita, que la cartica, eh, que la cancioncita, ¿sí? O sea, detalles que uno daba o también venían y eran detalles muy bonitos que uno veía, el cual despertaban un sentimiento, ¿cierto? Y pues si esa persona era sincera y honesta, pues uno llegaba a creer en esa persona. Pero yo la estoy viendo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos sentir eso por alguien que no estamos viendo? Yo no puedo, dice la palabra, a quien amáis sin haberle visto. Yo no he visto a Dios nunca, pero he visto sus obras día a día. He visto su misericordia. He visto cuando he estado en una situación de dificultad, que Él por medio de un hermano me suple esa necesidad. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pues son esos detalles, esa misericordia, esa obra que Él hace por mí, que hace que yo crea en su palabra, en su obra. Con esto el Señor me está demostrando su fidelidad conmigo, su amor. Vamos a ir nomás a primera de Pedro, capítulo 14, capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego perdón, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Bueno, ¿el fuego qué puede hacer? ¿Qué? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cogía los fósforos, los cerillos, y me ponía a jugar con ellos y dele, quemen, y pues yo me quedaba mirando de donde traía la lejita, donde prendía, cuando no aparecía, entonces aparecía en mi dedo quemando. Entonces, nos damos cuenta que el fuego quema. Algunos de ustedes han visto, por ejemplo, cuando un bosque se quema completamente, pero tiempo después de su proceso vuelve y renace como más hermoso que antes. Pongan una olla con agua en un fogón. Pero no sino que hermosa cuando se seca. Bueno, pero hermana, o sea, toca estar pendiente. El agua queda apta para consumir, para beber, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que el fuego también purifica y son esas pruebas de fuego las que nos enseñan a que tenemos que ser purificados y necesitamos del Señor.
Todas las pruebas de fuego, circunstancias ante nosotros pueden ser insuperables, muy difíciles. Como decía el hermano Alejandro, no nos gusta sufrir. Uno hasta se pregunta al Señor, pero ¿por qué a mí si yo voy a la iglesia, si yo doy el diezmo, si yo enseño, si yo? Pero es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Por alguna razón nos está poniendo esa prueba. Vamos a leer el versículo 14, ahí mismo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué significa la palabra vituperados? Burlado, calumniados. Yo busqué, significa palabras o actos deshonrosos o humillantes que se tienen públicamente para con alguien. Entonces, si soy vituperado, soy humillado, deshonrado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. No sé si a ustedes les haya pasado, yo lo viví hace un tiempo, cuando conocí o empecé a conocer del Señor. Pues las relaciones que uno tenía con las amistades y más en el trabajo, lo conocieron a uno siendo una persona diferente, ¿sí? Recochero, de pronto hasta se tomaba una cervecita de vez en cuando, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ya cuando el Señor me hizo ese llamado, ya uno deja muchas cosas atrás, ¿sí? Y esas mismas amistades con las que uno salía antes y compartía esos momentos, ahora me hacían como recocha, como bullying, ¿sí? Y hasta se burlaban de mí, porque es viernes y el cuerpo lo sabe y más quincena, vamos a echar una. Entonces ya uno no lo hace. Claro, uno comparte con ellos, recocha con ellos, pero no con las mismas palabras, no con tanta expansión, sino ya con más respeto y hasta cierto punto. Porque ya conocemos hasta dónde podemos llegar. Pero miren que he tenido gozo en eso mismo, porque ya cuando ha pasado este tiempo, he visto cómo esos mismos amigos han perdido muchas cosas, han perdido cosas materiales, han perdido sus hogares. Y en esos momentos de sufrimiento de ellos se acercan y me dicen, ¿usted cómo ha hecho? Y ahí es cuando siento ese gozo, porque les comparto el, el Evangelio, les comparto la palabra de Dios. Entonces, he entendido de que yo no camino por lo que digan de mí, yo camino por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Destacamos aquí la frase de que el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos un momento, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículos 14 y 15.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente columna y baluarte de verdad. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. O sea, sí, nosotros mismos como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, si el juicio empieza por la misma iglesia, eh, ¿cómo debo pensar yo? ¿Será que debo preocuparme? Porque ¿cómo habrá sido mi fe, mi fidelidad hacia el Señor, mi relación personal con el Señor en este tiempo? Porque imagínense yo viniendo a la iglesia y simplemente, como decían anteriormente las profesoras, cuando usted viene solamente a calentar puesto en la escuela y que se llegue el momento de ese juicio con el Señor, ¿cómo será? ¿Será que yo he vivido mi relación con el Señor simplemente como, o sea, por venir y hacer presencia acá? ¿O como una costumbre de religión? ¿O realmente yo he vivido la fe en Cristo? Si he vivido mi fe a mi manera, pues complicado. Romanos 14:10, por favor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros como hermanos, como Cristo, como cuerpo de Cristo, como casa de Dios, no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros nos necesitamos entre nosotros mismos. El pastor así es el miércoles en una enseñanza muy bonita, nos decía que, pues, aparte de amarnos, como lo vimos ahorita en las alabanzas entre nosotros mismos, nos necesitamos, porque no sabemos en qué momento se me pueda presentar alguna coyuntura, alguna dificultad, sea la que sea, y puede que Dios por medio de mis hermanos me dé esa, esa ayuda. Y si no es ayuda, son sus valiosas oraciones. Nosotros hace más o menos 20 días vivimos una situación muy compleja con mi esposa, porque Juan Pablo de un momento a otro pues eh, convulsionó y bueno, tuvimos que hospitalizarlo y fue algo muy delicado, porque los médicos dijeron que era una convulsión muy fuerte para la edad que él tenía, ¿sí? En eso tuvieron que sedarlo pues para de pronto no complicar su estado de salud y relajar su cuerpo. Pero ellos dijeron que no sabíamos cómo, en qué estado se iba a despertar Juan Pablo, si de pronto nos conociera o qué pudiera haber pasado, ¿sí? Porque pues fue en su cabeza. Entonces, pues ustedes como padre imagínense lo que puede pasar, ¿no? O con sus nietos, con sus familiares, sobrinos, no sé. Eso es algo muy difícil. Uno muchas veces ve eh, o escucha situaciones y uno como que pasa la hoja o, Dios mío, por ejemplo, pero una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo en carne propia, ¿sí? Y uno en esos momentos se deja acongojar, se deja debilitar por muchas cosas. Pero debo confesar que tuvo más
tuvo más tranquilidad mi esposa que yo. Yo estaba preocupado, ella estaba, eso fue una semana de receso de escuela de los niños, y ella estaba en otra ciudad. Entonces, yo aquí en Bogotá trabajando, pues, yo sentía que tenía que viajar. Eh, pero cada momento yo la llamaba pero ya los médicos la atendían, pero ya no sé qué, pero el examen esto, pero, o sea, yo era acósela y acósela, ¿sí? Como si yo mismo quisiera estar allá y solucionar ya, ¿sí? Lo que decía el hermano Alejandro, o sea, uno del mismo afán, quiere hacer las cosas ya y que los demás como que sientan lo que yo siento y bueno, solucionenme ya, o sea, ¿qué pasó? Entonces, yo toqué mis rodillas ante el Señor y le oré mucho. Y también por el grupo de la iglesia pedí el apoyo de sus oraciones. Y mil gracias por esto de verdad. Eh, Eso fue un miércoles. Miércoles. Y ese miércoles por la tarde yo pensaba viajar, pero tenía pico y placa, entonces no pude viajar hasta jueves. Pero gloria a Dios, todo fue muy bonito porque yo llegué a mi casa, dejé las cosas en el trabajo, llegué a mi casa, listé maletas y, y ¿qué? Y ya, simplemente con mis maletas acá y fui a abrir el garaje cuando enfrente del garaje había un carro, ahí preciso, estorbando el paso. Yo no sé, el Señor me puso en mi mente que tenía pico y placa. Pues no después sí. Entonces llamé a mi esposa y me dijo, no, pues de Dios estará. Esa misma tarde recibí una llamada de ella y cuando yo dije aló, pues era Juan Pablo. ¿Sí? Entonces, eso fue una bendición para mí porque me pude dar cuenta que Juan Pablo pues estaba hablando. Katy me decía que la reconoció, que, pues, que estaba bien, un poco obviamente como mareado, tal vez por la medicación, la droga, pero pues hasta el momento estaba bien, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que el Señor es muy fiel conmigo en ese momento personal, ¿sí? Pero también he visto a través del tiempo con mis hermanos que ha sido lo mismo. En la época de la pandemia, de las dificultades personales, dificultades económicas, yo he visto que ha sido así. Entonces, eh, fue muy bonito para mí esa llamada y fue una bendición. Le doy muchas gracias a Dios. Yo no vi al Señor en ese momento, pero vi su obra. Y por su obra creo más y más en mí. Mis hermanos, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Él pagó con su vida por nosotros. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es tener la mayor fuente de respeto y de fidelidad con Él, para valorar lo que tenemos, la fe en Él mismo. Créanme que la experiencia que nosotros tuvimos fue muy, muy dolorosa y muy preocupante, pero a la vez fue muy bonito, porque nos pudimos dar cuenta de muchas cosas. Sí. No sé si ustedes hayan visto, es una película que está muy bonita, se llama Milagros, ¿no? Sí, Milagros del Cielo. Es una película basada en hechos reales y es muy bonita. Entonces, pues mis hermanos, quería compartir con ustedes esto. Depende, no importa las situaciones o dificultades que podamos padecer, siempre tenemos que tener la fiel, de verdad, la fiel creencia de que el Señor por algo lo hace y
tenemos que tener gozo en eso.